Hola, recibe un caluroso saludo. Siempre es mi oración, mi anhelo, mi clamor, verte prosperado en todo, pero así como prospere tu alma. Y una forma de hacer prosperar el alma es, pues, buscando al Señor de todo corazón. ¿Cómo lo podemos buscar? Pues aquellos que están interesados en una palabra, haces bien en este discipulado. Hoy estamos continuando una serie más, la cual habla acerca de esos libros especiales que registra la Escritura, que están escritos por la mano de Dios, y ahí se está escribiendo muchas de las cosas que le pasan a los creyentes. Y la forma como pues hemos descrito, o el nombre que yo le he puesto a estos libros, son los libros memoriales. Comenzamos la semana pasada y descubrimos pues que hay una serie de libros en sus diferentes porciones, y cada uno de estos libros pues vamos a ir descubriendo que, aunque pareciera que es el mismo que otro, pero siempre tiene un enfoque diferente, aunque sea el mismo libro, ¿verdad? Bien, ¿por qué los libros? Bueno, porque el Señor dice que va a llegar un momento en que cuando estemos delante de Él, vamos a tener que dar cuentas. Y uno dirá, ¿y cómo es que vamos a dar cuentas? Pues podría ser, si fuera aquí en la tierra, a la hora que una persona está delante de un juicio, ¿qué es lo que buscan? Testigos, testimonios. Bueno, busque un testimonio que declare si realmente es veraz esto o se le puede perdonar. Y de esta manera, pues, uno diría, en este caso no van a haber testimonios de personas, pero si el Señor tiene el testimonio escrito. Y así es como lo dice Apocalipsis capítulo 20, verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Los libros fueron abiertos. Y el otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. La semana pasada leímos mucha importancia al libro de la vida, que creo que es el más importante de todos. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaban escrito en los libros. O sea que ahí definitivamente hay diferentes registros, como libros de crónicas y libros donde se está escribiendo. Y de alguna manera el Padre le gusta tener ese... Yo puedo ver, ¿sabes cómo? Como que Dios es un Dios muy ordenado. Un Dios que... aunque Él nos da libre albedrío, Él en el día de mañana nos va a decir, yo tengo registrado lo que hiciste en esta vida. Por ejemplo, eso se lo dijo a Moisés en Éxodo 7:14. Entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de memorial. Y haz saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek debajo del cielo. Bueno, aquí explicábamos la semana pasada que el Señor aborreció a Amalek porque ellos realmente fueron unos traidores que, en lugar de encontrar la paz con los hebreos, trataron de atacarlos, pero en la retaguardia, sabiendo que en la retaguardia estaban los ancianos, las mujeres, prácticamente los endebles. Y por eso dijo el Señor, dio como memorial que hay algunos que van a ser borrados. O sea que ahí encontramos que definitivamente, así como Dios registra en el libro de la vida, también algunos van a ser borrados si le dan la espalda. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esas memorias o de registrar esas memorias? Pues para que algún día sirvan a alguna persona. Por ejemplo, a Habacuc, cuando se le dijo que escribiera lo que él miraba, dice, escribe la visión.
y grábala en tablas para que corra el que la lea. O sea, como que el que la lea tenga un propósito que hacer. Un ejemplo es los libros de la Biblia, los libros de ese canon bíblico. Acuérdense que son 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, y prácticamente esos quedaron registrados para que sirvan como una forma de darle dirección, exhortación, darle guía al creyente. ¿Por qué? Porque es como que si fuera Dios hablando, ¿verdad? Y lo mismo se le dijo a Juan el apóstol cuando escribió la revelación de Jesucristo llamado el Apocalipsis. Dice así en el capítulo 1, verso 11, que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. O sea que el Padre es ordenado y a él le gusta registrar. Y por sí él registra la vida de todo creyente, de todo ser que ha creído en él. Él lo va a recompensar. Y por eso encontramos que estaba el libro del Cordero, ¿verdad? Que habla que delante del trono de Cristo o el tribunal de Cristo, vamos a ser recompensados por nuestras obras. Bueno, entonces, ¿de qué libros estamos hablando? Bueno, se registran 17 nombres de libros distintos, pero vimos la semana pasada que muchos de estos libros pueden ser el mismo. Por ejemplo, el libro de la vida con el libro de la vida del Cordero, pero con el enfoque diferente. El libro de la vida es registrar a aquellos que van a entrar a la salvación y los que no están ahí pues van a ser condenados. Y el libro de la vida del Cordero es para recompensar los hechos de los diferentes creyentes que hay ahí, ¿verdad? Entonces la semana pasada vimos 4 libros, ¿verdad? Vimos el libro del pacto. Bueno, comenzamos con el central, el libro de la vida. De ahí nos fuimos con el libro de la vida del Cordero. De ahí vimos el libro de Jehová, que es el libro de la ley. Bueno, el libro de Jehová. Y vimos el libro del pacto y el libro de las batallas. Increíble, ¿verdad? Cómo es que Dios, como guerrero, Él registra batallas en favor de los creyentes. Bueno, entonces hoy vamos a ver 4 libros más para poder abundar en este conocimiento de estos libros. Y si la semana pasada yo le dije que le dimos mucha importancia al libro de la vida, en esta oportunidad yo quiero que usted le ponga atención a los libros que vamos a ver ahora, porque siento yo en mi corazón que estos 2 primeros libros que vamos a ver el día de hoy son de tan suma importancia como el libro de la vida. Entonces, ¿de qué libro estamos hablando? Bueno, entonces comencemos. Y el primero sería el libro de las obras. Entonces, ¿qué es eso de los libros de las obras? Y se compagina o está, como decirte, en paralelo con el libro de las memorias que vamos a ver posteriormente. ¿Qué es el libro de las obras? Bueno, oiga esto, hemos enseñado que la vida de cada uno tiene un propósito según la voluntad del Padre. Y ese propósito el Padre lo escribió, lo registró en el libro de las obras. O sea que ese libro era como un libro donde estaba el diseño de cada creyente y el anhelo del Padre es que nosotros lo llegáramos a realizar. Un ejemplo es cuando leemos en el Salmo 139, verso 16, aquí en esta versión Nácar Colunga, que es un poquito más entendible, dice así: ya vieron tus ojos mis obras, siendo escritas todas en tu libro. O sea que estas ya estaban escritas. Estaban mis días determinados, cuando aún no existía ninguno de ellos. O sea, mire, aún cuando yo pues no estaba
o más bien dicho, no estaba ni en la matriz, ya estaba en un libro escrito el propósito por el cual yo vine a esta tierra, ¿verdad? Esto es como cuando, por ejemplo, estando en la matriz, recibe Jeremías esa profecía diciéndole que él se iba a convertir como profeta para las naciones. Obviamente, él está en una matriz, pero seguramente esto estaba destinado porque Dios lo dispuso desde antes. Y de esta manera encontramos también Efesios capítulo 2, verso 10, que dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tú fuiste creado para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿cuándo? De antemano, para que anduviésemos en ellas. O sea, como que Dios dice, cada uno puede serme muy útil. Diga conmigo, yo puedo ser muy útil para Dios. Y debería ser una declaración, no con el fin de decirle, entonces tengo que trabajar en algún lugar, en la iglesia, ser más espiritual. No, de que tenemos que ser más espirituales, por supuesto, eso ayuda, porque nos permite conocer un poco más la voluntad del Padre. Si hay un libro que fue escrito de esa manera, pues la intención es decir, Padre mío, que yo pueda hacer tu voluntad. Y eso es lo que dice ese libro. Dice Hebreos 13:21 de esta manera: os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante de Jesucristo. O sea que, por supuesto, el anhelo del Padre es que nosotros podamos cumplir, desarrollar lo que fue diseñado para nuestra vida en ese libro de las obras. Por ejemplo, a esto, cuando leemos ahorita el Salmo 47, 8, lo que dice David aquí dice de esta manera, léalo conmigo. Entonces dije, he aquí vengo en el rollo del libro. ¿Qué rollo dirá alguno? O sea, un rollo que estaba escrito de mí. Me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Mire qué declaración más profunda, que él dice que definitivamente había un rollo que describe lo que yo pues lo que estoy destinado a hacer. Entonces viene David, a aquel que descubre su propósito, es un deleite, me deleito en hacer tu voluntad. Es como decirle, le pegué, ¡ay, qué bueno! Y si alguno dirá, ¿y qué pasa si estoy fuera de su voluntad? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que no todos, yo dudo que haya alguien que, bueno, excepto Jesucristo, porque dice que el plan perpetuo de Jesús estaba escrito inclusive desde antes de la fundación del mundo. Solo mi Señor tal vez logró pegar perfecto a todo su propósito, pero muchos logramos, pienso yo, muchos nos vamos a desviar de ese propósito. Por ejemplo, yo no creo que dentro del libro de David haya estado escrito que él fuera fornicario, que él fuera adúltero, que él fuera homicida. Yo no creo que esto haya estado en el corazón del Padre, pero él se arrepintió y él dijo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y entonces él vino y decide a desarrollar lo que el Padre, pues, buscó que él fuera destinado a hacer. ¿Por qué es tan importante buscar las obras del Padre? Porque definitivamente van a haber obras que hagamos que obviamente son obras que no tienen valor porque no estaban escritas conforme al propósito de él. Mire cómo dice Isaías capítulo 64, verso 6. Dice de esta manera: todos nosotros somos como el inmundo, y como trato de inmundicia todas nuestras obras justas. O sea que a aquel que en alguna etapa de su vida le da la espalda a Dios o se desvía el propósito de Dios y empieza a hacer lo inmundo, como el caso de David,
obviamente sus obras delante de Dios, que eran como trapos de inmundicias. Esas eran. Y dice aquí todas nuestras obras justas, que mire qué interesante, porque a nuestro parecer parecieran correctas, pero no era lo que el Padre quería bajo la voluntad de Él. Por ejemplo, 1 Timoteo, capítulo 5, 24, 25, dice así: los pecados de algunos hombres son ya evidentes, yendo delante de ellos al juicio. O sea que algunas obras de algunos, obviamente, si no las enmienda, si no se pone a cuentas, va a tener que dar cuentas de ellas en el juicio. Pero dice, más otros sus pecados los siguen, aquellos que el pecado se convierte en una iniquidad. De la misma manera, las obras buenas o las buenas obras son evidentes. Aquel que hace buenas obras delante de Dios son evidentes, pero las que no, pues hay veces que ya no se pueden ocultar. Delante de Dios no hay nada, dice, que vaya a ser oculto. Dice que todo lo que está debajo del cielo ha de ser manifiesto y ha de ser revelado. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, se vuelve llamémosle, un deseo nuestro decirle, Padre, ¿cómo poder hacer tu voluntad? ¿Cómo saber yo que estoy haciendo cosas correctas? Bueno, la Escritura menciona el concepto de las buenas obras, que es conforme a la voluntad del Padre, que sería prácticamente como lo que Dios dispone que nosotros hagamos. Digamos, dice, vaya conmigo en Proverbios 19, 17. ¿Cuáles son las buenas obras? Entonces dice aquí, el que se apiada del pobre presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. O sea que una buena obra es ayudar al pobre, ayudar al necesitado, porque es prácticamente el que le presta al pobre, le presta a Dios, ¿verdad? Miremos otro, Mateo 26, 10. Este es hermoso, este verso, porque se trata de María, María Magdalena, me parece que, o María, la hermana de Lázaro y de Marta, que ella vino y enjugó, agarró un perfume de alto precio y enjugó los pies del maestro. Y dice que llorando los enjugaba y los enjugaba. Entonces, cuando empezó el reclamo de algunos de los discípulos, sobre todo Judas, uy, ese perfume de alto precio se hubiera podido utilizar para bendecir a los pobres. Entonces el Señor viene y le dice, ustedes no saben qué hizo esta mujer. Ella me está preparando para la sepultura. Y ni así lo entendieron. Entonces por eso dice Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. Era una buena obra. O sea que, ¿cuál podría ser una buena obra? Hacer un sacrificio por el Señor. ¿Cómo puedes hacer un sacrificio? Pues, por ejemplo, cuando le sirves. Por ejemplo, si vas a la iglesia y le sirves en algún servicio, es una forma de presentarte a Dios. Pero si tú no sirves en la iglesia, puedes hacer sacrificios para Él, por ejemplo, orando por los enfermos o dándole la palabra, llevando la palabra a alguien que la necesita. Esto es una forma de morir a ti mismo para que alguien tenga vida. Bueno, pues miremos otro. Colosenses 1:10 dice de esta manera: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que, ¿cuál es otra buena obra? ¿Verdad? Aquello que tú haces y que tú estás seguro que le saca una sonrisa al Padre. Por ejemplo, presentar una ofrenda, eso le saca una sonrisa a Dios. Entonces, ¿qué es lo que puedo yo agradarte, Señor? Es hacer tu voluntad. Y eso se convierte en nosotros. Debería ser un tributo de honra. Decirle, Padre, yo busco cómo, pues, agradarte.
cómo poder presentarme delante de ti, pues con las manos correctas. Bueno, mire, todo lo que aprendimos del libro de las obras. Pero acuérdese que hablamos que paralelo al libro de las obras existe otro libro. Y este libro es el libro de las memorias. Entonces, el libro de las obras es los registros o el diseño que Dios escribió para que nosotros anduviéramos y pudiéramos hacer su voluntad, su propósito. Un diseño valga la redundancia, prediseñado, ¿verdad? Pero el libro de las memorias es lo que realmente se anota, lo que realmente hicimos o lo que estamos haciendo. O sea que en el libro, en el tribunal de Cristo, el Señor nos va a decir, a ti se te diseñó para hacer esto. Y esto fue lo que hiciste, lo que hice en el libro de las memorias. Imagínense qué lindo será que ambos puedan compaginar. O sea que la memoria escrita por ti fue, pues como decía David, yo me deleito en hacer tu voluntad porque estoy haciendo lo que estaba escrito en el rollo, decía David. ¿Qué rollo? Dirá alguno. Bueno, pero miremos, ¿de dónde aparece este término, el libro de las memorias? Entonces, en Esther 6:1, lo puede ver ahí en su pantalla, dice, cuando el rey Asuero, dice, aquella noche el rey no podía dormir y dio orden que trajeran el libro de las memorias, las crónicas, y que las leyeran delante del rey. Una crónica es un registro de los hechos que sucedieron en ese reino. Y aquí él, cuando leyó esto, aparece que Mardoqueo había descubierto un plan para asesinar al rey y estaba registrado. Y el rey pregunta, ¿y a este Mardoqueo alguien lo felicitó o le agradeció por lo menos lo que le hizo? Y le dijeron, no, solo quedó registrado. Entonces vino el rey y dijo, y bueno, entonces hay que festejarlo, hay que agradecerle lo que hizo. Y ahí prácticamente se desarrolla el libro de Esther, ¿verdad? Bueno, entonces, acuérdense, el libro de las memorias, los registros de lo que estamos haciendo. En lo mismo se encuentra en Isaías 38:3. No dice específico que sea un libro, pero de alguna manera sí hace mención que nosotros le podemos decir, Señor, acuérdate, recuerda. Y dijo en Isaías 38:3, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro. Y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente, ¿verdad? La verdad, uno dice, qué difícil tratar de compaginar lo que Dios hizo. Pues sabes, la misma escritura dice que el Padre cuando encuentra a una persona que se presenta delante de él con un corazón contrito, o sea, humilde, humillado, diciéndole, Señor, por mis fuerzas no puedo hacer muchas cosas, pero si tu espíritu dirige mis pasos, seguramente voy a alcanzar el propósito por el cual nací. Entonces, el Padre, que es el Padre de las luces, el Dios eterno, el omnisciente, el omnipotente, ten por seguro que Él, por medio del Espíritu, va a dirigir tus pasos para que puedas hacer el propósito por el cual hemos nacido. Entonces, qué lindo va a ser que tus obras compaginen. Entonces, ¿qué hay que hacer, Señor? Registra mi vida conforme tu propósito. Por eso hemos llamado que toda memoria ha de ser registrada. Y hay, por ejemplo, ¿qué es lo que se registra? Entonces mire lo que dice el Salmo 23. O sea, si hay cosas que Dios registra y le pone atención. Que se acuerde de todas tus ofrendas
y hay aceptable tu holocausto, ¿verdad? Entonces, aquí el Padre está hablando diciendo de que, por supuesto, que tus ofrendas han de ser recordadas. Entonces, una pregunta es, ¿dónde han de estar recordadas? Pues debe haber un registro de estas, de lo que uno ha hecho por el Señor. Mire cómo dice Proverbios 10:7. La memoria del justo es bendita, pero el nombre del impío se pudrirá. Bueno, entonces, yo cuando veo esto, la memoria del justo es bendita, quiere decir como que la vida de ciertas personas se vuelven tan de ejemplo que se vuelven como corren en el tiempo y son recordadas. Por ejemplo, pues aquí en Guatemala, igual que en muchos lugares latinos, gobierna, bueno, está como la religión imperial, la que viene del Vaticano. Y ellos vienen y agarran a algunas personas y usan el término canonizar, que es que por lo que él hizo, esa memoria la quieren festejar, ¿verdad? Bueno, pero de alguna manera el Padre nos dice que Él quiere que la vida de ciertos creyentes puedan prolongarse en sus generaciones y que puedan decir tal como hizo mi ta. Yo quisiera, mi anhelo sería algún día que digan tal como hizo mi tatachito, ¿verdad? Bisabuelo o tatarabuelo, ¿verdad? Y que pueda recordar algo que hice, que mi vida pueda ser un ejemplo para algunos. La memoria del justo será bendita. Bueno, y dice el Salmo 25:7 de esta manera. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate, dice David, de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Qué lindo, ¿verdad? Señor, acuérdate de mis cosas buenas, pero ten misericordia, con misericordia. Porque con misericordia, si nosotros le decimos, Señor, con misericordia, mira mis hechos, tú sabes que algunas cosas no fueron, pues no las hice perfectas. El Señor como que tal vez por misericordia las borra. Yo pensaría que el corazón, el Dios está viendo el corazón contrito y humillado, el corazón que se humilla. Aquel corazón que está dispuesto a decir, reconozco que tal vez hice algo equívoco. Perdóname, Padre, perdóname. Y me presento delante de ti. Bueno, entonces hoy ya vimos el libro de las obras y el libro de las memorias. Pero hay otro libro que vamos a ver el día de hoy. Y este es llamado, mire, el libro de las lágrimas. ¿Cómo así que hay libro de las lágrimas? Bueno, Dios registra cuando tú estás atravesando alguna situación que te ha provocado dolor, angustia, esa ansiedad y has tenido que derramar tu corazón, derramar tu alma, así como Ana derramaba su alma en el altar clamando por su esterilidad. Y tanto así que Elí le dijo, hey, tú estás ebria, le dice, ¿verdad? Porque pensaba que estaba bola. Y no estoy ebria, estoy pues, clamando con lágrimas por que poder tener un hijo. Y Dios le dio a Samuel. Bueno, entonces mire cómo dice el Salmo 56:8. Dice de esta manera. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias. Aleluya. Y uno diría, pero ¿por qué es tan sádico? No, Señor. Pero es que lo hace porque cada prueba que Él permite en nuestra vida es para que podamos ser fortalecidos, para que podamos tener carácter. Y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. O sea que podríamos pensar que hay un libro, pues, donde el Señor dice,
a él le mandamos una prueba. Y esa prueba, esa sí era prueba. Y derramó lágrimas y se arrepintió o se mantuvo firme. Por ejemplo, yo me imagino que los amigos de Daniel, estando en el horno, cuando terminó la prueba, ellos tal vez lloraron de alegría, de gozo, de saber de que lograron pasar la prueba con gallardía. Y el Señor los respaldó, ¿verdad? Este es el caso de, por ejemplo, de Ezequías, cuando él estaba pues orando para poderle pidiéndole a Dios que le extendiera los años, porque había llegado el profeta Isaías diciéndole que Dios lo iba a llevar a su presencia, y él empezó orando, no, dame más tiempo, y empieza a llorar Ezequías. Entonces dice en 2 Reyes 25 de esta manera: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, te sanaré, porque él estaba enfermo. Y al tercer día subirás a la casa del Señor, y tal como el Señor se lo dijo, así fue. Y Ezequías, pues, logró presentarse delante de Dios gallardo, sano en todo sentido. Pareciera algo duro o pareciera alguno diría, pero qué sádico el Señor registrar el dolor de las personas. Pero yo te quiero decir que el Padre lo que quiere en esta vida temporal que estamos pasando, porque es temporal, tal vez dirá, no es que yo voy a vivir 100 años, sí está bueno, pero es temporal comparado a una eternidad. Entonces, Él quiere que en este pelo de tiempo nosotros podamos alcanzar el carácter para que le podamos ser útil. ¿En dónde? En esa eternidad. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar ese carácter? Pues obviamente por medio de pruebas que nos van a sacar lágrimas, por supuesto. Pero hay lágrimas que tienen provecho. Mire, yo le llamé a estos versos lágrimas efectivas. O sea que no es que usted se ponga a llorar para que el Señor le dé, no, sino que algunas lágrimas el Señor como que las mira y atiende con amor. Dice el Salmo 126, verso 6, el que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en otras versiones dice la preciosa semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. A veces se siembra con lágrimas, pero ¿qué se cosecha? Como con alegría. Y esto incluso lo encontramos en Isaías 60, cuando habla el propósito de por qué vino Dios. Y él dice que él va a transformar el lamento en baile, ¿verdad? Dice Hebreos 12:11, mire cómo dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Aleluya. Padre mío, si yo tengo alguna disciplina, dígase prueba o tribulación, ¿verdad? Señora, que en todo momento pueda formar en mí algo que en el futuro me ejercite. Dice aquí que hemos sido ejercitados por medio de ella para poder tener un fruto futuro en todo momento. ¿A quién le gustan las pruebas? Por supuesto, a nadie le gustan las pruebas. ¿A quién le gustan los tormentos? Por supuesto que a nadie le gustan los tormentos. Pero Dios permite mucho esto porque nosotros somos trinos, acuérdese. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y muchas veces el alma pues expresa lo que el cuerpo, digamos, resiente. Un dolor, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo expresa? Con lamento, con tristeza, o de alguna manera. Pero lo que él quiere el Padre es que el Espíritu que gobierna en nosotros pueda gobernar sobre
el alma y sobre el cuerpo, de tal manera que no importa la situación de dolor, de angustia que estemos pasando, si tenemos la confianza que el Padre tiene el control, esas lágrimas sabemos que tienen un propósito. Y tu lágrima únicamente te puede decir, Señor, yo sé que tú tienes el control. Mire, ¿se acuerda cuando hablamos de esta mujer que derramó un alabastro en los pies de Jesús? Dice que ella, cuando estaba ungiendo los pies de Jesús con ese perfume de alto precio, dice que lo hizo con muchas lágrimas. Mire cómo dice en Lucas 7:38. Y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies. Ay, Señor, qué linda esa escena. Y los ungía con el perfume. Eso me hace recordar aquel testimonio que más de alguna vez he contado cuando Dios me llamó para servirle. Lo que recuerdo y lo que tengo presente es como si fuera ayer. Esto fue hace 15 años. Estaba yo en mi cama y de repente como que se fue traspuesto y estaba en un jardín y vi al Señor. Y Él estaba sentado como en una loma. Y lo primero que se me ocurrió, porque estaba atravesando en ese momento una tribulación, una angustia terrible, pero fatal. Y lo que llego a acercarme fue a pura María Magdalena a darle cuenta. Señor, ¿no te has dado cuenta que me pasa esto, me pasa lo otro? Y yo miraba, cuando le vi, me di cuenta de su mirada tierna, sin reproche, solo como que esperando que yo me callara. Y ahí caí en cuenta, estoy delante de Dios. Y cuando dije eso, caigo a sus pies y me recuerdo todavía de su pie y su sandalia inclusive. Perdóname, yo en lugar de estar reclamando debería estar adorando. Y en eso su mirada me dice, yo soy el que estoy provocando que te salgas, que me salga del trabajo donde estoy. En ese momento, como estaba muy atado a lo económico, regresé a mi cama y temblando. Realmente no lo entendía. Pero en el tiempo logré entender lo que esta mujer a los pies derramando su alma, amándolo. Parece que esta mujer, esta María era la mujer adúltera, ¿verdad? O parecieran que fueran dos escenas en paralelo. Pero ¿sabe qué dijo Jesús con relación a este derramamiento de lágrimas y de perfume? Miren lo que dice en Mateo 26:13. En verdad os digo, de donde quiera que este evangelio se predique en el mundo entero, se hablará también de lo que está hecho en memoria suya. Aleluya. En otras palabras, literal, mire, ahorita han pasado cuántas centurias han pasado de que sucedió este evento y estamos predicando de lo que hizo esta mujer. Entonces lo que está diciendo es que esta escena que hizo ella se va a recordar en muchos púlpitos, en muchos mensajes, en muchas enseñanzas. En todo sentido, será algo glorioso. Bueno, casi para finalizar y rápidamente por el tiempo, vamos a ver el libro de la ley. Ese es el libro que prácticamente aquí podríamos decir que este mismo libro de la ley es el mismo libro de Jehová o de Yahvé que vimos en la semana pasada. O sea que es el libro de la Torah. E inclusive en parte de este libro aparece el libro de los pactos que Dios ha establecido. Pero ¿por qué es tan importante? Porque la Escritura cuando lo define, habla del libro de la ley y como que lo mete con ese nombre y le da importancia. Bueno, léalo conmigo en Josué 1:8. Este libro de la ley, o la Torah, que es Génesis, bueno, en ese entonces, la verdad, cuando estaban hablando de este libro, en el tiempo de Josué,
no existía el Éxodo. ¿Qué libro estaba hablando? Bueno, hablaba de libros de los decretos de Dios, de los mandatos. Este libro de los mandatos o de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Quién encontró este libro también? Fue el rey Josías. Pasaron tal vez de esta experiencia de Josué, posiblemente unos 500 o 700 años, y dice que este joven rey le llevaron porque encontraron dentro de un lugar el libro de la ley. Y dice en 2 Crónicas 34:14. Y mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dado por Moisés. Imagínense, desde Moisés hasta acá estaba este libro. Y dice que vino Hilcías, el sacerdote, y empezó a darle lectura al libro al rey. Y él se dio cuenta que realmente había que celebrar, por ejemplo, la Pascua. Y era ordenado y no lo estaban haciendo. Y había que hacer una serie de, llamémosle, servicios o sacramentos o ciertas liturgias que ya no hacían. Y él volvió, él estableció muchas cosas. Y ahí encontró que Dios aborrecía ciertas abominaciones idolátricas o idolatría. Entonces él vino y limpió mucho de el templo del Señor, y eso le sacó una súper sonrisa al Señor. Usted dirá, mire, pero es que ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo el Nuevo Testamento. Sí, pero Jesucristo dijo que Él no vino a quitar la ley, sino que Él dice que Él no vino a abrogar la ley, sino Él vino a cumplirla. O sea que lo que hay que hacer es encontrar la figura de la ley en Cristo Jesús. Y eso es lo que hace un discipulado. Enseñar para que podamos nosotros entenderla y poderla practicar. Imagínense eso, entenderla, llenarse, escudriñarse para poderla enseñar. Esto es lo que hizo Esdras cuando estaba edificando el altar de Dios. Mire cómo él dice con relación a la ley. Y ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Entonces, pastor, decídase, al fin, o cumplimos los 613 mandamientos del Antiguo Testamento o no. No, si vino Jesús y él dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo vino a cumplirla. Y por eso, esos 613 mandamientos se resumen. Y él dijo en dos. Uno, amarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo lo que tienes. Y dos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y con estas dos cosas cumples mucho de la ley. Pero para hacerlo, realmente no es fácil. Se necesita el Espíritu Santo. Estudiar y practicar. Estudiar y practicar. ¿Para qué? Para poder, como dice David en el Salmo 119:47, y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Tenemos que aprender a amar la Escritura. Mire, amar la Escritura es, Señor, enséñame, muéstrame qué tienes para mí. Déjame descubrir tu propósito, Señor, en mi vida. Y de esta manera podemos entonces, y con esto cierro este discipulado de hoy, deleitarnos en su palabra, tal como lo dice el Salmo capítulo 1, 2 y 3. Dice, sino que en la bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su deleite, su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no se marchita, no cae, y todo lo que hace prospera. Señor, que hoy podamos amar tu palabra
y desearla. Con esto hoy terminamos estos 4 libros, ¿verdad? El libro de las obras, el libro de las memorias, el libro de las lágrimas y el libro de la ley. Y muchos hemos aprendido que muchos son los mismos que otros libros, pero con otro enfoque. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que están aquí, bendice su vida, bendice su propósito, y desde ya, Señor, sé bendito en todo lo que haga. Te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.